La verdad es que para mí es un honor y un orgullo poder platicar con ustedes un poco de lo que ha sido para mí este negocio, de las experiencias que he tenido. Y normalmente cuando yo hablo, cuando yo explico lo que hago, siempre me inclino y me apoyo de principios de liderazgo, porque desde que yo inicié en este negocio me he dado cuenta que el liderazgo es la única opción, no en este negocio, sino en la vida. La realidad es que el mundo está hambriento de personas que quieran hacer las cosas bien. Está hambriento de personas, de líderes que quieran guiar con el ejemplo, y esa es una de las cosas que son fundamentales para tener éxito, no en este negocio, sino en cualquier cosa que hagamos en la vida. La verdad es que eso a mí me ha dado pues el éxito. Y esa es con la pregunta que yo quiero empezar el día de hoy con ustedes. Quiero que se hagan una pregunta a cada uno de ustedes. ¿Qué significa el éxito para ti? ¿Qué significa el éxito para cada uno de ustedes? ¿Por qué? Porque la realidad es que el día de hoy todos tenemos una idea de éxito que a lo mejor vienes cargando desde hace 20 años, 30 años, y que toda tu vida te dijeron el éxito es esto o el éxito es esto otro. Y la realidad es que nos damos cuenta que muchas veces ese éxito que nosotros pensamos o que nosotros perseguimos se inclina o se apoya hacia una seguridad en la vida. Nosotros pensamos que tener seguridad en la vida es sinónimo de éxito, y la realidad es que eso no es el éxito real. El éxito real no es buscar algo que te dé seguridad intrínseca. Al final del día nos damos cuenta, los grandes autores, los grandes empresarios, las personas exitosas nos dicen que la mayoría de las personas malinterpretan o no entienden el éxito. ¿Razón por qué? Razón por la cual no lo tienen. Alguien que no entiende algo, ¿cómo puede llegar a obtenerlo? No puede. Necesitas entender el éxito para poder llegar y obtenerlo. Y eso es clave en este negocio. Cualquiera de los que estamos aquí podemos tener éxito en este negocio, cualquiera. Eso es a mí lo que me encanta de esta industria, es lo que me encanta de este negocio, y por lo cual estoy enamorado y ayudo a las personas a que tengan éxito en esto. Porque no tienes que tener una profesión, porque no tienes que tener un doctorado, porque no tienes que vivir en cierto lugar o tener ciertas características o capacidades. Lo fundamental es tener ganas de querer hacer algo diferente en tu vida. Esa es la única característica que tú debes de tener. Muchísimas personas a mí me han preguntado, oye, ¿y a quién le hablas? ¿A quién le preguntas? ¿Con quién hablas de Sango? La realidad es que no tengo una regla. De hecho, tengo una antirregla, que tú no puedes jugar a ser Dios y elegir quién sí y quién no va a hacer esto. Porque les digo la verdad, quien menos crean es quien va a hacer este negocio con ustedes. Quien menos crean. Eso es lo que a mí me ha pasado. Las primeras 5 personas en las que yo pensé, mis amigos más cercanos, empresarios, emprendedores, más movidos, como decimos, fueron los primeros que me dijeron no, muchas gracias. ¿Y con quién terminé haciendo el negocio? Con las personas que menos pensé que iban a estar interesados en hacer esto. Uno de los errores más grandes es creer que el éxito solo es para los genios o los más inteligentes. Para aquellos que tienen suerte o que la magia les dijo, ay, ustedes van a ser exitosos. O es necesario, ¿cuántas veces te has contado la historia de que es necesario que tú tengas algo que no tienes para tener éxito? Yo creo que esto es algo que muchísimas veces nos decimos. Es que esta persona es exitosa por esto, esta otra persona es exitosa por esto otro, y como yo no lo tengo, yo no puedo ser exitoso. La realidad es que no funciona así. La realidad es que el éxito, las definiciones de éxito bajo las cuales hemos sido educados, bajo las cuales hemos crecido, no coinciden con la realidad del éxito. ¿Cuántas veces hemos dicho esta persona es exitosa porque tiene suerte? En México lo usamos muchísimo, ¿no? Vas pasando por alguna casa que te gusta y dices, es que tuvo suerte, o tal empresario tuvo suerte. Y para mí la definición de suerte quiere decir que es donde se juntan el conocimiento con la oportunidad. El conocimiento que tú vas generando, el conocimiento del día a día, el conocimiento que vas practicando. A mí este negocio me encanta porque para mí este negocio es como un oficio. ¿Por qué? Porque no es que vas a la escuela y lo aprendes, como esos maestros que nos decía David, que muchísimas veces existe muchísima incongruencia entre lo que te enseñan y la realidad. Yo me acuerdo que cuando yo elegí a mis profesores en la universidad, a mí no me importaba si eran buenos, malos o famosos. A mí lo que me importaba es que la materia la trabajaran ellos. ¿Por qué?
porque me iban y me contaban casos en el salón de clases que ellos estaban viviendo. Es como si tú vas a una universidad a que te enseñen negocios. Hay muchísimas universidades que enseñan negocios en el mundo. De hecho, es de las carreras, de las profesiones que más se enseñan en el mundo. Hay maestrías, hay MBAs. ¿Y cuál es la realidad? ¿De quién enseña eso? Quien domina los libros, quien se lo sabe de memoria. Pero ¿cuáles son las mejores universidades del mundo en negocios? Las que enseñan el método del caso. ¿Por qué? Porque alguien que participó en tal negociación, en crear tal empresa o en salvar tal negocio, te está contando cómo le hizo. Estuvo adentro, estuvo en las entrañas de eso. Eso es lo que a mí me encanta de este negocio, que a ti te ayuda alguien que está viviendo exactamente lo mismo que tú. Alguien no te va a pedir que hagas algo que esa persona no está haciendo. Y eso es el liderazgo, eso es guiar con el ejemplo. Esa es la realidad del mundo de los negocios. Yo no estudié negocios y mi escuela de negocios ha sido Sango. Y al día de hoy yo he estado en juntas con personas que saben mucho de negocios y me han dicho: ¿en dónde estudiaste? No estudié negocios, simplemente hago Sango. Esto para mí ha sido una escuela enorme. ¿Por qué? Porque lo practicas día a día. Porque guías con el ejemplo, porque no es de suerte, porque ese conocimiento se hace todos los días. ¿Y qué buscas todo el tiempo? Oportunidades. La realidad es que oportunidades se te presentan absolutamente todo el tiempo. Siempre estamos viendo y pensando, ¿cuándo viene la siguiente oportunidad? Todo el tiempo. Este es un negocio que te ayuda y te enseña que las oportunidades se van a presentar cada minuto. La pregunta es, ¿qué estás haciendo tú con esas oportunidades? ¿Las estás viendo o no? El éxito nada tiene que ver con llegar a una meta o conseguir cierto objetivo. Y a lo mejor aquí acabo de romper un paradigma que tú tenías. ¿Cuántas personas o cuántas veces decimos, no, si yo logro y consigo tal cantidad de dinero en mi cuenta de banco, ya voy a ser exitoso? Si yo logro esto, ya voy a ser exitoso. Ese es uno de los grandes problemas porque en el mundo de los negocios, la gente que emprende un negocio no es exitosa. Porque cuando tú llegas a un lugar, ¿qué crees? Ya llegaste y ya perdiste. Yo conozco personas exitosas relativamente que han llegado a cierto punto, a cierta meta, a cierto objetivo, y cuando llegaron se deshizo su vida. Cayeron en una depresión. No se trata del éxito en sí mismo. Por eso el éxito no es llegar a un objetivo como tal. El éxito verdadero consiste en ¿qué? En entender que no es un destino, sino es un viaje, es una aventura. Y hace 5 años y medio yo emprendí un viaje que se llama Sango. Un viaje que ha sido una escuela, que ha traído a mi vida amigos que se han convertido en familia, que me ha dado la oportunidad de vivir mis sueños, de generar un estilo de vida que nunca ni por aquí me pasaba que lo podía tener. Yo me acuerdo perfectamente el día que mi ex jefe en el despacho me invitó a comer y me dijo: Raúl, tengo que hablar contigo porque tú tienes un problema. Me dijo: tú eres un soñador y necesito que madures para que tú puedas crecer en esta oficina. Y cuando a mí me dijo eso, yo entendí que mi tiempo en ese lugar había caducado, que yo no tenía nada que hacer ahí. Y la verdad es que entendí por qué él estaba ahí sentado, por qué me estaba diciendo eso a mí. Porque se volteó y me dijo: necesitas madurar. ¿Qué quieres de la vida? Y me volteé y le dije: a lo mejor no sé exactamente qué quiero de la vida, pero entiendo algo. Y por mi inocencia o por tontería, le contesté: a lo mejor no sé qué quiero, pero sí sé que no quiero. Y no quiero terminar exactamente como tú estás. Nos decíamos amigos. A partir de ese momento creo que fue muy duro lo que le dije y nos dejamos de hablar literalmente. Entonces entendí que era lo que yo no quería. Muchas veces nos dicen: es que tienes que tener claro lo que tú quieres en la vida. Y les digo algo, es un principio de éxito, tener claro, tener un por qué estás haciendo las cosas. Pero tú no puedes tener un porqué hasta que no empiezas a hacer las cosas y tomar cierta dirección. A lo mejor puedes empezar como yo, que sabía lo que no quería. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Alejarme de lo que no quería y empezar a caminar hacia lo que sí quieres. Y ese es un buen comienzo, se los digo porque yo no tenía claro qué quería, pero sí sabía en qué dirección no quería ir. Y les quiero contar un poco este camino del éxito a través de una montaña que subí hace 3 semanas. La verdad es que hace 3 semanas tengo familia en Scottsdale, Arizona, y tuvieron una crisis familiar, y entonces pues muchos de la familia tuvimos que ir para allá, y es cuando agradeces lo que haces, que no tienes que pedirle permiso ni a tu jefe ni a tu bolsillo y simplemente dices: me voy, ¿no? Y entonces con un tío me dijo: vamos a caminar, vamos a subir esas montañas que ven ahí. Y la verdad es que
Lo comparo muchísimo con la vida, con un negocio, con Sango, porque ¿cuántas veces no dices, yo quiero estar allá arriba, yo quiero subir ahí? Pero no te das cuenta el camino que tienes que seguir o el proceso que tienes que seguir para en verdad llegar a esa cima. Y esa cima muchas veces, ¿sabes qué es? Lo que tú llamas el éxito. Llegar a tal mente específica, obtener tal cosa. Pero lo importante ¿qué es? Empezar a caminar hacia ella. Porque ese por qué, muchas veces, si no lo tienes claro, han ido manejando en la carretera cuando hay neblina y de repente se empieza a disipar. Si tú no sigues manejando, nunca se va a disipar esa neblina. Y si te quedas parado, menos. Pero si sigues avanzando, llega un momento en que se disipa eso. Me acuerdo que me dijo, tenemos que ir a caminar. Pero me dijo, si quieres venir conmigo, tienes que ir muy temprano. Me tuve que levantar a las 6 de la mañana porque si no, hace tanto calor que te puede dar un choque de calor y te puedes morir. Dijo, tienes que llevar agua porque si no te puedes deshidratar. Tienes que prepararte, tienes que tomar una decisión de ir o no ir. Y la realidad es que aquí abajito atrás de este desierto hay unas casas increíbles. Y yo estaba en una de ellas. Sentado, me pude haber quedado viendo la televisión o en mi cama a las 6 de la mañana en pseudo vacaciones. Suena medio extraño, ¿no? Pero la realidad es que dije, no, vamos. ¿Por qué? Porque he aprendido que los retos en mi vida alimentan lo que quiero. Tuve que tomar una decisión y tuve que generar un compromiso para poder estar ahí. ¿Y qué crees? Cuando tú empiezas cualquier aventura, cuando empiezas cualquier viaje, las cosas son increíbles cuando tú empiezas. De hecho, paisajes, cosas que te llaman la atención y empiezas muy contento y empiezas a caminar y eso te inyecta energía. Eso es al principio pasa esto. Pero de repente te das cuenta que tienes que tomar decisiones para iniciar un viaje. Y ayer en la noche tuvimos la oportunidad de estar cenando con esas personas que en este país iniciaron con ese viaje, que tomaron la decisión de emprender algo diferente en sus vidas. Y esos líderes, el día de hoy, no tienen ninguna diferencia contigo, que a lo mejor no estuviste ahí. La única diferencia es una decisión y cuestión de muy poquito tiempo. Les soy sincero, el día que yo entré al negocio, a mí me saludó una persona que era un 5K, que yo lo veía como años luz de donde yo estaba. Y me platicaba y me daba consejos y me decía, tú lo tienes que hacer. Y yo me acuerdo que cuando llegué al 5K, esa persona ya no era parte del negocio. Y me acuerdo que yo la veía como un ejemplo, que yo la veía con admiración y que yo la veía como un símbolo de un lugar al que yo quería llegar. Y tenemos que entender algo. Esa decisión y ese compromiso se toma una vez en la vida, esa decisión, pero se renueva todos los días. Y estoy seguro que esa persona el día de hoy no es 100K por no haber tomado esa decisión, por no haber tenido compromiso, por no haber mantenido esa decisión. Y eso es algo que yo se los digo. ¿Por qué? Porque ustedes están empezando un viaje. Allá abajo de la montaña, de la foto que yo les enseñé, cuando empiezas a caminar, empiezas muy emocionado. Pero cuando te empiezas a dar cuenta que todavía queda un gran trecho por caminar, te das cuenta que está más fácil regresarte a la casa, a esa zona de confort que todos tenemos. Y la realidad es que el camino puede ser recorrido por cualquier persona, pero no todos están dispuestos a pagar ese precio. Y eso es algo que yo quiero que se pregunten. ¿Estoy dispuesto a pagar el precio por conseguir mis sueños? Porque cualquier persona puede llegar a 100K, cualquier persona puede llegar a 200K y a 500K. Esa es una realidad. Todos los que están aquí sentados lo pueden hacer. Todos. Pero ¿cuál es la realidad? Que no todos están dispuestos a pagar ese precio. No todos están dispuestos a pagar el precio que implica seguir caminando y subir esa montaña. Quiero que sean honestos con ustedes mismos y les quiero hacer una pregunta. ¿Quién de ustedes, si quieren no levanten la mano, nada más hacia ustedes, quién de ustedes entró a Sango por emoción? Yo entré por emoción a Sango, porque a mí me emocionaba saber que tenía algo que me iba a sacar del hoyo en el que estaba. Yo estaba en un mar y no veía ningún salvavidas que me fuera a sacar de donde yo estaba. Y a mí me emocionaba eso. ¿Qué creen? El 90% de las personas entran a Sango por emoción. La mayoría entramos por emoción. Les voy a dar un tip que les puede funcionar para toda su vida. Si ustedes generan esa emoción, pero pasan de esa emoción y la convierten en algo racional, van a ser muy exitosos.
Porque la emoción de cualquier cosa que crees se acaba. Cualquier cosa se acaba. Y eso es algo que tenemos que entender todos. Para nosotros mismos y para la gente con la que nosotros trabajamos. Vienes a un seminario, vas a una convención, platicas con tu upline, platicas con tu líder, ¿y qué crees que te va a generar eso? Emoción. Y vas a tomar decisiones a través de la emoción. Las tienes que enlazar con la racionalidad para poder continuar con ellas. Y eso es algo que hicieron estas 6 personas. Para que nosotros pudiéramos estar aquí sentados, empezó con una emoción de empezar algo nuevo, generar un viaje, generar una aventura. Y esa emoción, yo estoy seguro que a muy temprana edad, a días de haber iniciado con este proyecto, tuvieron que convertirla en algo racional. Porque si se hubiera quedado en una emoción, nadie aquí podría estar hablando de Sango. Sango no existiría. Y no hay mejor ejemplo de esto que estas 6 personas, estos 6 fundadores, con los cuales yo creo que todos deberíamos estar plenamente agradecidos. El éxito no sucede por accidente, sino por elección propia. Esto a mí me encanta. ¿Por qué puse una escalera eléctrica? Porque la verdad es que muchísimas veces nosotros queremos tomar esta decisión por otras personas. ¿Cuántas veces no queremos tomar la decisión del éxito por tu hermano, por tu mamá, por tu papá, por tu novia, por tu primo? Y se los digo porque a mí me pasó. Pero debemos de entender que muchas veces tú decides subirte en esa escalera y vas agarrando a alguien, y si realmente tomaste la decisión y esa persona no, ¿qué crees que va a pasar? Llega un momento en que le sueltas la mano. Y algún momento esa persona va a decidir. En mi caso así fue. Y yo creo que en la mayoría de los casos así es. Y esa persona decide subirse. Pero tú no puedes dejar que tu éxito dependa de la decisión de alguien más. Tú no puedes cargar con nadie. Este es un negocio que se hace por decisión propia. Yo no sé si ustedes han hecho el intento, pero ¿qué pasaría si tú metes piedras a un costal y te la amarras a los pies e intentas caminar? 100 metros te van a costar mucho trabajo de caminar, pero si te quitas eso, ¿qué va a pasar? Vas a poder caminar. Y es lo mismo, ustedes están iniciando. Lo decía David, ese 85% de energía es mejor si tú lo utilizas. ¿Con quién? Trabajando con las personas que quieres trabajar exactamente igual que tú. Una vez que estábamos arriba de la montaña, se ve una vista impresionante. Y la única manera de describir el éxito es compartiendo y viviéndolo. Y eso es algo que te permite hacer este negocio. Compartir el éxito. Lo compartes de una manera impresionante y lo vives de otra. Pero esta vista que crees, nadie me la pudo haber contado si yo no hubiera estado ahí arriba y lo hubiera vivido. A la mitad de subir la montaña, yo sí lo pensé y dije, ¿sabes qué? ¿Y si me regreso? ¿Y si empieza a hacer mucho calor y de repente llega el bochorno y me mata? ¿Y si tengo suficiente agua para seguir caminando? ¿Cuántas veces esas dudas o esas historias que nos contamos pesan más que lo que queremos? Tú no puedes permitirte que lo que tú quieres en tu vida pese más que esas dudas, porque esas dudas ni ciertas son. Esta vista nadie te la puede contar a ti. Tú algún día tienes que verte ya el día de hoy parado frente a un escenario hablando para muchas personas. El día de hoy tú tienes que tomar esa decisión. Y cuando llegamos arriba de la montaña, ¿qué crees que nos dimos cuenta? Que había un pico más alto. Nosotros, según esto, ya habíamos llegado, ya habíamos cumplido el objetivo y nos dimos cuenta que no, que había más montañas que seguían. Y de repente nos dimos cuenta que había un letrero que decía: tienes que dejar a tu caballo y tu bicicleta porque el camino está muy peligroso, ya no puedes seguir con ni bicicleta ni caballo. Yo no llevaba ni bicicleta ni caballo, pero ¿qué crees que generó ese anuncio en mí? Duda, generó miedo. Yo no soy caballo, yo no soy bicicleta, pero generó miedo. Cuando eso ni siquiera iba dirigido para mí. Y esto es una filosofía de vida. Los obstáculos en la vida solamente están para preguntarnos, ¿qué tanto quieres estar del otro lado? El día de hoy se está presentando una oportunidad que les puede cambiar la vida absolutamente a todos los que están aquí sentados. Esa es una realidad. Los obstáculos son la sal y la pimienta de la vida que hace que te sepa rico llegar a algún lugar. Si no, imagínense qué aburrido sería llegar a un lugar sin que te hubieras sabido. Es horrible. Cuando algo no te sabe, ahí dices, ay, qué bueno, ya llegué, ahí ya lo tengo. ¿Y por qué les digo esto? Porque obstáculos va a haber. Obstáculos hay en todo en la vida.
tener un hijo, casarte, obstáculos va a haber. ¿Sabes la maravilla de esto? Que generas amigos y familia con lo cual puedes pasar esto. Y además aprendes de ellos. Les digo esto para que tomen nota y sepan que va a haber. Porque yo tengo downlines que me dicen, ¡ay! El primer obstáculo. No, es que ¿sabes qué? Le estoy pensando. Ya no sé si quiero hacer esto. Les quiero decir que Sango es una oportunidad y Sango es un negocio. Sango no es el paraíso. Y eso es algo que tienen que entender. Como anécdota les voy a contar en México. Como yo entré como al año y medio que Sango estaba en México. Y UPS era la compañía encargada de enviar las botellas a nuestras casas. Y Sango cambió sabiamente de compañía, se los entregó estafeta a una compañía local mexicana para que ellos fueran los encargados de mandarnos las cajas. Y cuando hicieron el cambio, pues UPS no le gustó esa decisión porque perdió un cliente importante. ¿Qué creen que hizo? Perdió las bases de datos y no se las entregó nunca a estafeta. Llegó un momento cuando hubo ese cambio que las cajas se tardaban en llegarnos entre un mes y medio. Y hubo personas a las que no les llegaron. Y yo tuve downlines que a mí me hablaron y me dijeron, ¿sabes qué? Me voy a salir porque tu compañía no es seria y no sirve. Esa persona, ¿sabes de qué tamaño está viendo el negocio? De este. A mí si llegaba o no llegaba la caja no me importaba, yo quería hacerlo. Tú tienes que entender de qué tamaño quieres tú tener tu visión, de qué tamaño quieres que tu gente, tu organización tenga esa visión, porque tú eso es lo que les vas a contagiar. Si tú llegas y les dices, no, es que Sango y las cajas, ¿qué crees que va a hacer tu organización? No es que Sango y las cajas. Y ese es un pequeño ejemplo. Cuando Sango abre un país, cuando cualquier negocio abre un país, ¿qué crees que pasa? Pasa por un proceso de tropicalización. Y eso es algo que, si tú lo entiendes, tu gente lo va a entender. ¿Por qué te lo digo? Para que no seas de los damnificados que en 3 años diga, yo fui parte de ese primera junta de Sango, sino que permanezcas contigo y tu grupo, que entiendas esto. La verdad es que ayer que estaba haciendo mi presentación, me di cuenta de algo, que hace 5 años y medio yo decidí perseguir un sueño que me presentaron en una cafetería con un papel y con una pluma, alguien que yo no conocía, un extraño, en el peor momento de mi vida, donde luego me dicen, es que no tengo dinero para hacer Sango. Yo es que no tuviera, es que estaba en menos dinero, debía muchísimo dinero. Y me atreví a perseguir esos sueños. Esos sueños que para muchas personas pueden sonar lejanos, imposibles, me atreví a tomarlos. Y ayer que estaba checando un poco mi historia, mi vida en Sango, me metí a ver varias fotografías, me encontré con muchísimas y me di cuenta que si yo no me hubiera atrevido a soñar, mi vida no me hubiera permitido estar en todos estos lugares. Cada una de estas fotos es en un lugar diferente del mundo, con una persona diferente de mi equipo, logrando sueños impresionantes, cumpliendo sueños. Eso no pasa si no te atreves a soñar. Y luego empecé a pasar el programa de las fotos y había listas y listas. Dije, nada más voy a poner una. No pude poner una, tuve que poner 2. Y no puse muchas. Y los sueños empiezan a cumplir. Esta foto de aquí abajo, esta que ven aquí abajo con mucha gente, no la puedo señalar, pero ese es hace año y medio mi primer seminario en México. Cuando les decía ayer, yo era la persona más tímida del mundo. Yo no podía pararme y hablar frente a 3 personas. Y si a mí me hubieran dicho el día que yo entré a Sango, tú vas a hablar frente a esa cantidad de personas, no hubiera firmado el contrato. Pero ¿sabes qué permití? Permití que mi potencial creciera, que yo creciera como persona, y eso es lo que hace este negocio y muchísimas personas no se dan cuenta de ello. Porque tú cuando veas hacia atrás y te des cuenta de la persona en la que te has convertido, vas a ser una mejor persona. Y eso no es que sea cursi, eso no es que suena a fantasía, eso es que es real. Y todas las personas que hemos tenido éxito en este negocio lo sabemos y con la certeza absoluta lo decimos. Porque todos estos sueños, todas estas fotos, todos estos lugares, todas estas experiencias no hubieran podido suceder si no me hubiera atrevido a enfrentarme a algo que era completamente diferente a mí.
Yo no conocía la industria, en mi vida había hecho esto, en mi vida había escuchado la palabra Sango, no conocía del Mangostán, no conocía a los fundadores, ni me sabía su nombre, no sabía en dónde estaba Utah en Estados Unidos, no sabía de qué se trataba esto, no sabía lo que yo tenía que hacer, no tenía tiempo, literalmente estudiaba y trabajaba. Pero me di cuenta que tenía en las manos una oportunidad que valía más de $1 millón. Y tomé la decisión de tratar este negocio como una oportunidad de $1 millón. Aunque trabajara y estudiara, lo tenía que hacer. ¿Por qué? Por cumplir mis responsabilidades. Pero lo que yo quería hacer, mi parte del día que yo quería hacer era esto. Yo quería hacer Sango. Y era lo que menos tiempo le dedicaba, pero era lo que más energía le ponía, porque sabía lo que estaba construyendo. Y todos, por ser seres humanos, ¿qué crees que tenemos en la cabeza? Muchísimos paradigmas. Todos tenemos paradigmas. Y a mí me encanta esta historia, yo no sé si la has escuchado, a lo mejor sí, se las voy a contar. Era una niñita que iba con su papá al circo local de un pueblo. Iban mucho, le encantaba ver a los leones, a los tigres, a las jirafas, y todos estaban dentro de una jaula. Pero le llamaba muchísimo la atención un elefante que no estaba en una jaula. Simplemente estaba amarrado a una estaca con una cadena. Y un día se atrevió a preguntarle a su papá, ¿por qué ese elefante no está en una jaula si es más grande que todos estos animales? Y le dijo, desde chiquito, desde que nació en el circo, este animal nació en el circo, lo amarraron a esa estaca y a esa cadena. Cuando era chiquito, muchas veces intentó zafarse de la cadena, muchas veces. La resistió, pero como era chiquito no podía. Y cuando fue creciendo, nunca más en su vida se atrevió a zafarse. Porque ahorita si se intentara zafar, se podría zafar. Esa cadena muchísimas veces en nuestra vida hemos crecido con ella, la hemos mantenido y ha sido parte de nosotros muchísimas veces. Yo, gracias a Dios, gracias a la intuición, hace 5 años y medio me atreví a romper esa cadena. Y cada día que ha pasado me he tenido que recordar que esa cadena es algo que tengo que romper. Todos tenemos esa cadena de cierta manera. Hay de dos. O eliges seguir con tu cadena, estando en el circo, como conoces tu vida, como siempre, no haciendo nada diferente, o rompiéndola, generando libertad y viendo hacia dónde te lleva el haber tomado esa decisión. Oportunidades, les soy sincero, no hay muchas en la vida. Hay un estudio que dice que el ser humano más suertudo va a tener 6 oportunidades que van a cambiar su vida. El promedio va a tener 4. El día de hoy, aquí se está presentando una oportunidad que es una de esas 4 oportunidades. Tú tienes 4 cerillos, de esos que prendes nada más con los jeans, para prender y decidir crear un fuego en tu vida. Esos cerillos, el día de hoy te estás quemando uno. Y te le digo que te lo estás quemando, ¿por qué? Porque si decides hacer esto, lo tienes que decidir hacer. Estar en Sango y hacer Sango son 2 cosas totalmente diferentes. Yo quiero invitarlos a que decidan hacer Sango, no estar en Sango. Hacer Sango es diferente. Ustedes tienen que decidir hacer este negocio. Cuando emprendí esta subida a la montaña, empezó en esa carretera. Yo no sabía que íbamos a llegar primero al desierto y luego a la montaña. Lo más fácil pudo haber sido quedarme y no haber ido. No había presión de nadie. Era una decisión personal. ¿Me arrepiento de haber subido o no? La experiencia nadie me la quita y la vista solamente la tengo yo. Por más que les cuente, por más que haya tomado fotos, ustedes esa experiencia no la pueden tener. Sango es lo mismo. Tus papás, tus hijos, tus primos, tu novio, tu novia, pueden hacer Sango. No es lo mismo si tú no lo experimentas, no es lo mismo si tú no lo decides. Insisto mucho en que es una oportunidad, ¿por qué? Porque lo es. Pero ¿cuántas veces en tu vida no se han presentado oportunidades que no has visto?
y que tiempo después te has dado cuenta que ahí estaban y que lamentas no haber tomado. La segunda persona a la que yo le di la presentación de Sango, hace 2 meses me habló y me dijo: Raúl, quiero hacer Sango. ¿Y sabes lo que volteó y me dijo? Yo no sé por qué no empecé a hacer Sango al mismo tiempo que tú. ¿Por qué les digo esto? No seas tú mi amigo. Decide ser la persona que toma la batuta de su vida. Decide ser tú el líder de tu vida. Hay una frase que a mí me encanta y se las voy a leer. Dice así: aquel que tiene una victoria sobre un hombre es fuerte, pero quien obtiene una victoria sobre sí mismo es poderoso. El día de hoy tú estás teniendo una batalla dentro de ti mismo. No para estar en Sango, no estar en Sango, sino para hacer Sango como se debe. Porque esa responsabilidad es la que tú tienes contigo mismo. La actitud con la que te levantes cada día, la actitud con la que hables del negocio. Personas van a ir y venir. Lo importante es la decisión que tú tomes. La decisión sobre tu negocio, la decisión sobre tu vida. Esta es una decisión de vida que les puede cambiar para siempre la vida. Se los digo porque yo lo he visto en mi vida. Lo he visto en mi familia, lo he visto en mis amigos y lo he visto en mis socios. ¿Y saben qué? Como bien dice Gordon, como bien ha dicho David, este solo es el comienzo y lo puedo ver y lo puedo sentir y lo puedo respirar. Pero yo he decidido que Sango es mi estilo de vida y yo he decidido tener negocio en cada uno de los países donde está Sango. ¿Qué crees que tuve que decidir? Primero aprender a hacerlo muy bien en el país donde yo vivía. Y eso es algo que ustedes tienen que entender el día de hoy. El día de hoy yo quiero invitarlos a que decidan que esto sea parte de su vida. Porque esta pequeña decisión que hoy estás tomando puede ser una decisión que le cambie la vida a miles de personas. A miles de personas. Y esa es la responsabilidad que tenemos. El mundo está pidiendo a gritos líderes con conciencia que quieran cambiar esto. No hay mejor vehículo para hacer esto que Sango. Esa batalla que estás teniendo dentro de ti, yo ya la tuve. Y con esto voy a terminar. Con esto termino normalmente mis planes, pero creo que queda muy ad hoc a lo que les estoy diciendo. Cuando tú te tiras del paracaídas, tú decides tirarte del paracaídas. Nadie te puso una pistola, nadie te dijo, te forzó a ir. Nadie, tú decidiste ir. Planeaste, agendaste el día que ibas a ir. Pagaste. Les dijiste a tus amigos y familiares que tenían que acompañarte porque es el evento del año en tu vida. Van un sábado, un domingo, porque no te puedes tirar en la ciudad porque si no te das en la torre. Entonces vas a las afueras de la ciudad. Llegas, te montan 18 kilos de equipo porque no te puedes tirar como tú vas vestido. ¿Y qué crees? Te amarran a una persona que se llama tándem porque tú en tu vida te has tirado. Y si te tiras tú solo, no la cuentas. Lo más probable es que se te olvide tirar la cuerda para que el paracaídas salga. Te subes al avión, ya estás arriba del avión. Y una vez que estás arriba del avión, como que empiezas a hacer conciencia de la decisión que tomaste. Y el que está al lado de ti le toca tirarse. Y entonces como que dices, yo ya no me quiero tirar. El tándem no te da ni miedo ni tiempo de pensar. Te dice, vamos. Te dice, a la de 3 brincamos. ¿Por qué te dice a la de 3? Porque a la de 2 te empuja. ¿Por qué? Porque si se hubiera esperado a la de 3, te hubieras agarrado. Tu instinto fuera a agarrarte. Y puedes generar un accidente muy peligroso ahí arriba. Te tiras, le recuerdas toda la descendencia al tándem porque te empujó. Y ahí vas con adrenalina al tope, no te oye nada, no sabes ni qué está pasando. Te avientas, lo empiezas a disfrutar una vez que te aventaste. Pones los pies en la tierra y dices, ¿qué acabo de hacer? Y le preguntas, volteas con el tándem y le dices, quiero convertirme en tándem, quiero aprender a hacer esto. El tándem iba en su salto 7801 y tú quieres hacer eso. Tú quieres volver parte de tu vida ese salto. ¿Les digo algo?
hay algo dentro de ti que quiere hacer este negocio. Cuando me presentaron este negocio por primera vez, ese tándem es el culpable que yo esté aquí parado. Si yo no le hubiera hecho caso a mi tándem, mi vida hoy sería un desastre, no solo financieramente, en todos los sentidos. Háganle caso y renueven esa decisión todos los días, porque su vida les va a cambiar. Muchísimas gracias, buenas noches.